Aquí con el compañero maestro y filósofo a la vez, el maestro Javier Guadalupe Hernández, quien nos va a hablar acerca del Círculo de Viena. Profe, si quisiéramos más que nada que usted nos resolviera o nos platicara un poco acerca del Círculo de Viena, ya aprovechando su experiencia y que usted tiene los conocimientos básicos acerca de ese tema. Bien, es una corriente de pensamiento moderno que vamos a ubicarla en el siglo XX y que va a heredar de dos grandes filósofos contemporáneos, de Bertrand Russell y de Ludwig Wittgenstein, la posición ideológica que va a caracterizar a esta corriente. Pero también hay otros antecedentes que podemos encontrar dentro del Círculo de Viena, también llamado neopositivismo, empirismo lógico, atomismo lógico. O sea, ha sido denominada de diferentes maneras de acuerdo a cada historiador de la filosofía. Podemos considerar que va a llevar a cabo la segunda dirección que propuso Ludwig Wittgenstein en su sistema filosófico del Tractus Logicus, que es el análisis del lenguaje. Si gustan ustedes, podemos ya iniciar propiamente con las cuestiones orales. Empezaríamos por una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el contexto en el que surge el Círculo de Viena? Les comentaba, el Círculo de Viena es heredero de estos dos grandes filósofos y lo vamos a ubicar en los primeros decenios del siglo XX. Hay una fecha que se considera fundamental o fundacional para el Círculo de Viena y es el año de 1922. En el año de 1922, Marsdick, que va a ser el líder, el guía y el principal propulsor del Círculo de Viena, se le es asignada la cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas en la Universidad de Viena. Este movimiento filosófico va a ser llamado en alemán Lichtklings, o sea, hacia la ciencia. Esta asignación de horas de Filosofía de las Ciencias Inductivas le permite a Stieg amalgamar a una serie de pensadores, algunos contemporáneos de él, otros van a ser discípulos, que van a constituir un grupo homogéneo, estableciéndose a través de un seminario que pues, va a durar casi más de una década. Lo vamos a ubicar entre los años 20 y la decenia de los 30. Entre los pensadores van a encontrarse algunas características. La mayoría son físicos, matemáticos, científicos, de las ciencias duras, ciencias exactas. Y esto lo hace ser un movimiento muy sui generis, es decir, va a tener características muy propias, porque a diferencia de otros movimientos que nacen en los años 20, como la Escuela de Frankfurt, ¿sí?, o el neomarxismo, este va a tener por protagonistas a filósofos que no son filósofos de formación, sino que son científicos. Entre estos personajes van a destacar algunos nombres como Newman, como Ralph Carnap, como Pierre Frank, que son algunos de los principales seguidores de este grupo, o matemáticos como Otto Widmer, como Ayers. Inicialmente se va a circunscribir solo a Viena, ¿sí? Sin embargo van a establecer relaciones con la Escuela de Berlín, un círculo que forma Furtich en Berlín, y le va a permitir a este grupo empezar a expandirse. De esa colaboración van a ser una serie de publicaciones, de conferencias, de libros, que va a permitir difundirlo en toda Europa y posteriormente en América. Hacia fines de la década de los 20 coinciden tanto Max Stieg como Friedrich en Berlín y van a fundar una revista muy importante que es Etterlich. Esta revista, que va a durar hasta después de casi la guerra, 1940-1941, va a ser muy importante porque les permite comunicar todos los postulados, todas las propuestas que el Círculo de Viena tenía. Además de eso, se va a establecer una serie de publicaciones de diversos autores, así como
la difusión mediante algunos encuentros o conferencias que se establecen durante algunos años. Alguna en Berlín, otra en París, una más en Praga, otra en Copenhague, otra en Königsberg, una en Cambridge y la última en 1939 en Harvard. El neopositivismo o positivismo lógico o empirocriticismo lógico o círculo de Viena se va a expandir hacia Inglaterra, hacia los países escandinavos. En Inglaterra, Alexander Hayer va a ser una de las figuras más representantes de neopositivismo o círculo de Viena. Y en el caso de los países escandinavos, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, con algunos autores como el profesor A. Johansson o como Klenger. Sin embargo, va a haber un momento que va a ser decisivo para el círculo de Viena, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial viene a ser un parteaguas no solo para el círculo de Viena, para otras corrientes contemporáneas que se estaban dando en Alemania, como la Escuela de Frankfurt y algunas otras más. ¿Por qué? Porque vino a modificar el status quo que se estaba realizando en Europa. Sin embargo, ya un poquito antes, en 1936, se da un acontecimiento que también marca como la segunda etapa del círculo de Viena, y es la muerte de Manstein. Manstein fue asesinado por un estudiante en 1936. Entonces, a partir de ahí, los pensadores empiezan a considerar la emigración del círculo de Viena a América del Norte. Dos acontecimientos históricos precursores de la Segunda Guerra van a motivar, a dar el paso para viajar a Estados Unidos. Por un lado es la llegada de los nazis al poder en Alemania, y el establecimiento de un gobierno totalitario, la persecución de los judíos. Pues ante esas situaciones, la mayoría, algunos de ellos eran judíos, de origen judío, y por lo tanto deciden emigrar a Estados Unidos. Algunos de ellos empiezan a dar clases en universidades norteamericanas, porque además ya en los años 30 había habido cierta comunicación con Norteamérica. De hecho, Manstein realizó una serie de conferencias en 1934-36 en la Universidad de Berkeley, en California. Por lo tanto, no era desconocido el medio filosófico anglosajón. Pero al darse estos acontecimientos, pues ellos viajan, muchos van a ser profesores en Berkeley, en Yale, en Princeton, en Stanford, en la UCLA, en Harvard, y por lo tanto la difusión del círculo de Viena y de las propuestas del neopositivismo se van a extender a Norteamérica. Sin embargo, van a encontrar en un pensador norteamericano el continuador del círculo de Viena, ¿sí? Charles Morse. Charles Morse es un filósofo norteamericano que va a tomar, por así decirlo, el relevo, ¿no? Va a tomar la batuta del círculo de Viena, pero ya no como círculo de Viena, sino ya como neopositivismo, ¿sí? Y empieza esa segunda etapa del neopositivismo en Norteamérica. De hecho, la filosofía norteamericana es una filosofía sustentada en grandes de sus principios en el análisis de la ciencia y en el análisis del lenguaje. Vamos a encontrar presencia de esta segunda etapa hasta fines de los años 50, y en los 60 se empieza a decaer el neopositivismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay reacciones contra el neopositivismo. Una reacción que va a ser muy fuerte la van a representar la Escuela de Frankfurt y el neomarxismo, ¿no? Posteriormente surgen en los años 50 y 60 corrientes como el existencialismo francés, el estructuralismo, el postestructuralismo, que van a venir a menguar las concepciones epistemológicas sobre la ciencia que habían dado cuerpo y sentido al círculo. Yo considero que a partir de ahí entra como un declive, pero en los países de habla anglosajona, Estados Unidos, Inglaterra, la Mancomunidad Británica, sigue siendo una filosofía. Nosotros vamos a universidades norteamericanas a ver qué se hace de filosofía en los departamentos de Yale, de Berkeley, de la Johns Hopkins, de Harvard. La filosofía es de esa corte, obviamente reestructurada, ¿no? Ya no llamada neopositivismo siquiera, ¿no? Pero sigue siendo una filosofía de la ciencia centrada en el análisis de la ciencia y en el análisis del lenguaje. Varios filósofos nos vamos a encontrar como sus
sus continuadores, filósofos ya epistemólogos como Lakatos, como el mismo Kuhn, ¿sí? Como Popper, el mismo Feyerabend, son herederos de la influencia del círculo. No sé si de esta manera puedo responderles lo que me plantean. Sí, muy bien. A partir del círculo de Viena surgen algunos supuestos filosóficos. ¿Cuáles son los supuestos filosóficos del círculo de Viena? Principalmente la dirección que plantea Ludwig Wittgenstein en el Tractus Lógico Filosófico, que es el análisis del lenguaje. El análisis del lenguaje científico. Primeramente hay un análisis del lenguaje cotidiano. El lenguaje cotidiano es considerado como análisis y es una de las grandes aportaciones del neopositivismo, porque hasta este momento el lenguaje había sido considerado como algo fuera de análisis. Sin embargo, no se reduce al simple análisis del lenguaje cotidiano, sino pasa al lenguaje científico. Es decir, en la ciencia las palabras cobran un significado mucho más cargado semánticamente que en el lenguaje cotidiano. Cada disciplina tiene un léxico, una tecnología lingüística, una forma de nombrar las cosas que son propias. Y entonces una palabra que es propia en un contexto de la ciencia muy específico no es propia. Y si nosotros sacamos esa palabra fuera de su contexto inicial, entonces pierde sentido. Ese sería uno de los principios. El otro supuesto importante es el concepto de veracidad, que le va a dar cuerpo y sentido a todas las operaciones de carácter mental, simbólico, lingüístico y semántico. Esos serían dos supuestos. Y una tercera consideración es el rechazo a la metafísica total. ¿Sí? Esa es la gran batalla que da el círculo de Viena y el neopositivismo. ¿Sí? Rechazar todo aquello que no se pueda prestar a la certeza y a la comprobación. ¿Sí? Y esta es una herencia del positivismo clásico, decimónico, de Comte. Si algo caracterizaba al positivismo clásico de Comte es el rechazo a la metafísica, a aquellas preconcepciones que no se pueden comprobar y que no pueden ser analizadas bajo una metodología específica. Pues ya sabemos sobre lo que es el contexto del círculo de Viena, ya nos habló también sobre los supuestos filosóficos, pero ¿cuáles serían las características fundamentales que representan el círculo de Viena? Decimos que entre esos dos supuestos vamos a encontrar una metodología. La metodología del círculo de Viena tiene a reconsiderar a la ciencia como el producto más elaborado del ser humano y por lo tanto el objeto de la filosofía ya no va a ser otro, sino va a ser el análisis de los supuestos científicos, pero al mismo tiempo de cómo la ciencia se legitimiza. Y al legitimarse la ciencia, todas las consideraciones axiológicas, de valor, ontológicas de los objetos, ¿sí? Y lógicas. Por el otro lado, si hay una disciplina que desarrolla muy bien para la filosofía del círculo de Viena, es la lógica simbólica. La lógica como un postulado que permite conocer la estructura del pensamiento, pero que no se queda en esa consideración clásica, sino que pasa al análisis de las verdades del universo y las verdades de la ciencia. Pero por el otro lado también está junto al análisis del lenguaje, a la utilización del método, a la utilización de una lógica simbólica, al rechazo de la metafísica, a crear una filosofía que sea posible considerar como científica. Yo creo que esas serían las 5 características más importantes que nos plantea el círculo de Viena. Muy bien, continuando con las preguntas, ¿de qué forma se plantea el círculo de Viena dentro de la problemática de la verificación? El problema de la verificación se asocia al problema de la verdad. Aquí entramos en el campo de la ciencia, la verdad científica. ¿Cómo algo es verdadero? ¿Cómo algo es comprobable? Y dentro de la ciencia un concepto esencial ligado al de la verdad es el de la verificación.
la capacidad de verificabilidad. Inicialmente el Círculo de Viena hace toda una serie de análisis lingüísticos para rechazar o descartar las preposiciones, es decir, los axiomas, las oraciones que carezcan de verdad lógica en primer lugar, que es un elemento esencial, y en otros de comprobación. Trasladado esto al campo de la ciencia, las preposiciones, las propuestas, los axiomas no solo tienen que estar constituidos de forma correcta lingüísticamente, sino también de forma lógica, pero además que puedan ser verificables en la realidad. Y al entrar en el campo de la verificación, pues hablamos de dos dimensiones: la verificación a nivel conceptual, pero también la verificación a nivel empírico, experiencial, basada en el trabajo de laboratorio, el trabajo que hace la ciencia cotidianamente. Bueno, por último, para terminar la sesión de preguntas, ¿qué percepción tienen los miembros del Círculo de Viena sobre la ciencia? La percepción es que la ciencia es el punto final del desarrollo humano. No nos debemos olvidar que el contexto del fin del siglo XIX y el siglo XX es la consideración de la ciencia como una supraideología, ¿no? Y hablamos entonces de una metaciencia, es decir, un análisis reflexivo de la ciencia, y es lo que ellos intentan hacer. Para ellos no hay más objeto de estudio en filosofía que la ciencia. La ciencia es el lenguaje. Entonces hacen un metalenguaje científico y una reflexión metafilosófica de la ciencia, o sea, hay una metaciencia, ¿sí? ¿Cuáles son los supuestos de una ciencia? ¿Cuáles son las líneas que no se observan pero que existen dentro de la investigación científica? ¿Qué es eso que hay entre líneas que a veces no podemos leer de la ciencia, pero que le da sentido a la ciencia? Entonces hacen una reflexión del quehacer científico. No sé si habría alguna otra consideración. Ya retomando los puntos de estas preguntas, podríamos decir, o más bien dejar en claro que entonces el Círculo de Viena se encargaba en cuanto a descifrar o establecer científicamente las cosas que dentro de la filosofía parecían sin concepto exacto. Más que, sí, algo parecido, pero más que eso, establecer una filosofía confiable. La filosofía confiable con una metodología como tienen otras ciencias pueda ser confiable. Pero además de eso, el objeto de esa filosofía va a ser la ciencia, una reflexión de lo que es la ciencia. ¿Cuáles son los supuestos desde el cual pensamos la ciencia, hacemos la ciencia, producimos ciencia y finalmente consecuencias que la ciencia produce? Y ahí entran valoraciones ya no solo epistemológicas, sino psicológicas, de valor. ¿Sí? ¿Cuál es el valor de un científico al producir ciencia? Y si en esa producción de la ciencia va contra algún valor humano, contra algún principio, entonces ahí entra una oportunidad. A partir de ahí han surgido diferentes direcciones. Ayer va a seguir una dirección, Charles Moll va a seguir otra dirección, y actualmente hay otros pensadores, discípulos del Círculo de Viena. Como les decía, si queremos establecer un periodo, pues fenece el periodo histórico del grupo, pero se va transformando como todas las filosofías. Mientras las estudien, las analicen y sean motivo de una aproximación del campo de algún objeto de estudio, ya sea la sociedad, la educación, esa teoría, ese círculo, ese movimiento puede ser militar, lo adoptamos, va mutando, pero también las teorías terminan por mutarse. O sea, lo podemos tomar como un modelo, ¿no? Un modelo, ese sería lo más correcto, ¿no? El Círculo de Viena propone un modelo de reflexión, un modelo de acercarse a la filosofía y un modelo de acercarse a la filosofía de la ciencia, a los supuestos, el método, a los supuestos de la producción